Buenos días, chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestras clases en línea. Vamos a enviarles videos para que ustedes puedan trabajar en casa. Y el tema de esta clase es evolución, adaptación y sobrevivencia. Vamos a hablar acerca de primero de evolución. Bueno, ya habíamos visto en clases anteriores estos dos temas, pero en esta última etapa también, en este último trimestre también lo vienen mencionando para que se desarrollen los siguientes temas. Evolución dice que son los cambios o condiciones que en un principio tenían y tuvieron que ir cambiando conforme el paso del tiempo. Nos menciona también que es gradual, que no lo podemos ver de un día para otro, sino que para ello tiene que transcurrir mucho tiempo. O sea, pueden ser siglos, pueden ser muchos años, también puede ser a través de meses, a través de gran variedad de tiempo. Estos son cambios biológicos que se producen en las composiciones genéticas. Es algo que podemos ver con el paso del tiempo, pero que inicia desde la genética, desde la composición de cada uno de los seres que han ido evolucionando. Y para ello, para que haya una evolución, también tiene que haber una adaptación. Y la adaptación biológica nos menciona que es la capacidad de sobrevivir de una especie, ya sea de un animal o de un ser, de los seres vivos, mediante cambios físicos y conductuales. No solamente se ven en los cambios en el aspecto de los animales o de las personas, sino que también en la conducta que ellos adquieren para poder sobrevivir, para poder adaptarse y poder sobrevivir. Bien, esto se transmite de generación en generación, o sea, no quiere decir que hay un cambio por ejemplo, en lo que estuvimos viendo cuando Darwin viajó a las Islas Galápagos y vio los diferentes cambios que hubo en los pinzones, si lo recuerdan. Si recuerdan que los pinzones había de pico largo, había de pico ancho, había de pico que parecía gancho, y cada uno de esos pinzones evolucionó por el lugar en el que se encontraba y el tipo de alimentación a los cuales ellos tenían el acceso. Bueno, ellos tuvieron que ir evolucionando, a lo mejor no hubo cambios en los primeros y perecieron algunos de ellos, pero los que sobrevivieron pues se adaptaron a esos cambios que adquieren. Por eso nos menciona que los cambios eran físicos pero también conductuales, ¿sí? O sea, si antes no cazaban, pues a lo mejor se tuvieron que dar a la forma de cazar para poder alimentarse, para poder sobrevivir. Ya lo mencionamos, se transmite de generación en generación. Esto lo hace para que la especie para que se garantice la continuidad de la especie, porque si estos no se adaptan por la evolución que han tenido, pues la especie tiende a dejar de existir o a estar extinta. Hay diferentes tipos de adaptación. Es la adaptación morfológica o de estructura. Bueno, fueron los cambios que se hicieron en estas especies, por ejemplo en los pinzones, que cambiaron su morfología en cuanto al pico, ¿sí? Que había picos como en forma de gancho porque esos pinzones consumían alimentos como semillas, y otros tenían sus picos demasiado largos porque mencionaba que estos pinzones se alimentaban de los insectos que podían encontrar tanto en los árboles, en la corteza de los árboles, o también en la tierra al estar escarbando. Esos son los cambios morfológicos en la adaptación. La adaptación fisiológica o de funciones, que cambiaban la forma por ejemplo, de alimentarse en estas áreas. Entonces, los cambios iban siendo graduales. Cada una de las especies de pinzón tuvo que pasar por la evolución para que después tuviera
una adaptación y hubiera lo que es la sobrevivencia de esa especie, porque si no hubiera habido esos cambios, pues entonces la especie se hubiera extinguido. Al igual que las tortugas, también Darwin lo estudió en sus viajes a las Islas Galápagos. Las tortugas, algunas tenían su caparazón plano y otras pues tenían su caparazón en forma de concha. Esto también lo hacían porque algunas especies tenían que permanecer debajo de la tierra y otras especies pues solamente con estar escondidas en su caparazón para que las especies que las consumían o que las comían o los depredadores no las pudieran comer o consumir. Otra de la adaptación es la adaptación por medio del comportamiento o de la conducta. Por ejemplo, aquí lo podemos decir que algunas de las especies que antes eran cazadores, pues en este tiempo o en los cambios que tuvieron, pues dejaron de cazar porque adquirían con mayor facilidad su alimento. Pudiéramos entrar a las taxonomías, que también fueron algunos de los temas que vimos, que la taxonomía estudia el origen o más bien de dónde viene esa especie. Por ejemplo, investigué acerca de los mamuts, que los mamuts no eran como o más bien los elefantes no eran como los mamuts, sino que hubo una especie antes de esto donde el elefante que vemos ahorita, que lo vemos demasiado grande, con sus orejas grandes y su trompa, pues en un principio su especie original menciona que era un animal pequeño, sus orejas no eran demasiado grandes y pues que tampoco tenían esa dimensión tan grande, o sea, que eran un poco más exquisitos y pequeños. Tampoco tenían una trompa que en este tiempo podemos llegar a medir de 1 a 1,5 metros de su trompa, pues antes no era así. También las jirafas, por ejemplo, fueron cambiando su estructura ósea, ¿sí? Porque antes las jirafas pues no tenían su cuello demasiado largo, pero tuvieron que ir evolucionando, alargó su cuello más, ¿sí? Para que pudiera haber una adaptación biológica, porque ellas consumían alimentos que estaban demasiado altos, entonces ahí pues ellas tenían que estirar más su cuello y fue la evolución que ellas tuvieron, que su cuello se alargara un poco más. Bien, este tema ya lo habíamos introducido en los capítulos anteriores del segundo trimestre, entonces no es muy difícil. Y la actividad de la clase que van a entregar lleva 3 puntos importantes. Bueno, lo primero, van a ustedes a seleccionar 10 organismos, ¿sí? Los que ustedes gusten, los que ustedes quieran, los que ustedes estén fascinados con ellos. Puede ser de todo tipo de especies alrededor del mundo, no tiene que ser exclusivamente de México o de Nuevo León, puede ser alrededor de todo el mundo. El número 2, van a buscar información acerca de estos organismos y también van a buscar imágenes que hayan tenido en su ancestro común y en la actualidad. El número 3 dice elabora por cada uno de los organismos una ficha de trabajo, ¿sí? Esto lo van a hacer ustedes a computadora, ya pues lo pueden subir, donde ponen la imagen y la información de cada uno de estos organismos. Debe llevar imágenes, la información y las características, la forma de alimentación de cada uno de ellos. Nota que pueden ustedes tomar en cuenta es que en la página 168 de su libro viene esta actividad y tiene el valor de 10 puntos. Ustedes lo pueden entregar el día jueves antes de las 2 de la tarde y sería todo. Bueno, para que ustedes puedan acceder a Classroom les voy a dar un código. Pongan atención y anótenlo para que no se equivoquen y chequen que sea de primero A. Voy a mencionar ahorita el de primero A.
Todo va escrito con minúsculas, incluye también algunos números, ¿sí? Es X, L, 44, W, D, Q. Se los vuelvo a repetir para que lo tomen en cuenta. X, L, 44, W, D, Q. Esto es para primero A. Y el de primero B es el siguiente. También es todo con minúsculas y lleva números R, E, L3, Q, F, G. Se los vuelvo a repetir. Es R, E, L3, Q, F, G. Todo con minúsculas. Esto es para primero B. Bien, chicos. Esto sería todo y pues estarán recibiendo videos para que puedan tomar en cuenta las clases y realizar sus actividades. Buen día.